Buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes. Un saludo muy especial. Voy a hacer un saludo especial por orden geográfico a los que vienen más lejos. En primer lugar, quiero agradecer a Pablo la invitación que hizo del profesor Emilios Christodoulidis de la Universidad de Glasgow en Escocia, que es el invitado internacional de este congreso, la séptima versión del Congreso de Derecho y Cambio Social. Y quiero también saludar a aquellas personas, según el programa que he estado analizando, hay gente que tiene filiación institucional o bien procede de universidades tales y lugares tales como Warwick, Cornell, Barcelona. Veo que viene gente del Valle del Cauca, de Cali, Colombia. Hay gente que viene de Santiago, Valparaíso, Concepción y la gente local de Valdivia. Una bienvenida y un saludo a todas estas personas que en esta especie de bienvenida por orden geográfico, de más lejos, más cerca, he realizado. A todos ellos, bienvenidos. Y este paseo por nombres institucionales y por ciudades, tanto europeas y americanas, refleja la madurez que ha ido adquiriendo este Congreso de Derecho y Cambio Social, que años atrás impulsaron, sobre todo los profesores del área de Derecho Constitucional de nuestra facultad. Especialmente nombró a los profesores Fernando Muñoz y Pablo Marchal, entre otros profesores. Un agradecimiento a Fernando y a Pablo especialmente por haber mantenido el entusiasmo que implica realizar una actividad de este tipo y el trabajo que han invertido para esta importante actividad académica que se realiza acá en esta zona sur, y yo creo que es una actividad relevante a nivel nacional. Este año se han incorporado masivamente estudiantes a este congreso, lo que asegura desde luego la expansión en los resultados que se obtengan de este congreso y desde luego asegura algo muy importante, que es el recambio generacional en todo este tipo de actividades académicas. Si la palabra igualdad creo yo que es la palabra clave en cualquier discusión y aprobación de políticas públicas de tinte progresista, pareciera, eso al menos fue la palabra clave durante el siglo XX, la igualdad material me refiero, pareciera ser que hoy día en el siglo XXI no es suficiente. Pareciera ser que hay que agregar otros conceptos que obviamente tienen que ver con la igualdad, como los de inclusión, como son los de justicia territorial, justicia intergeneracional, entre otros conceptos. Son todos estos tópicos que, si uno analiza el programa, creo que son los valores que en algún sentido influyen o están presentes en las discusiones que se van a dar en el día de hoy y el día de mañana. Quiero darles a todos ustedes la bienvenida a esta facultad y a esta universidad y a la ciudad de Valdivia, a esta, como se decía o como se dice, a esta fértil provincia que tiene años de historia de libertades y luchas sociales. Y yo creo que para que un congreso de este tipo, con estos temas y valores que subyacen en la discusión, yo creo que para ello es esencial la libertad académica. Quiero a los invitados, que vienen sobre todo desde afuera, quiero señalarles que están en un espacio de libertad académica, donde las discusiones no tienen ningún tipo de cortapisa, donde hay un terreno fértil para que todas ellas se lleven a cabo con total profundidad y siempre en búsqueda de la verdad. Les deseo el mayor de los éxitos de estas discusiones que se realizarán desde hoy día en adelante, y quiero invitarlos a que, si en algún momento, años atrás, alguien en Chile dijo que el derecho era un obstáculo para el cambio social, yo creo que es posible, gracias a los trabajos que están realizando ustedes, señalar que el derecho puede ser precisamente lo contrario. Puede ser un instrumento catalizador del cambio social, un catalizador de unas políticas públicas más inclusivas que aseguren mayor libertad y bienestar a todos los habitantes del país. Yo creo que de este congreso pueden salir buenas ideas que espero que se traduzcan en lo que se necesita para ello, que es una traducción política el día de mañana. Les deseo suerte en todo lo que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. A nombre de la organización, yo voy a dirigir
Unas brevísimas palabras, fundamentalmente dirigidas a agradecer, en primer lugar, a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile por prestar el apoyo a esta iniciativa, que, como mencionaba el señor decano, tiene la particularidad de llevarse a cabo en esta ciudad y en esta casa de estudios tan alejada del centro del poder político. En segundo lugar, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con la organización de este congreso, en particular a la Oficina de Extensión. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, por último, hacer mención a que la organización académica de este congreso ha sido complementada desde este año con un equipo de organización estudiantil, el cual he considerado que ha necesitado su propio espacio dentro de las palabras de bienvenida, así que no voy a referirme, no, pero solo reconocer la importancia que ha tenido este espacio de inclusión estudiantil, no solo en la participación con trabajos, ¿no?, sino también desde el punto de vista organizativo. Ya nos gustaría, ¿no?, en el futuro que esta actividad se transformara o viniera impulsada fundamentalmente desde la perspectiva estudiantil, ¿no?, y que nosotros como académicos pudiéramos disfrutar del entusiasmo de los estudiantes en esta organización solamente como presentadores, ¿no? Ahí se consolidaría el proyecto, supongo. Quiero decir dos palabras sobre de qué se trata el Congreso, porque yo creo que el tema es bastante amplio y caben muchas interpretaciones, supongo. El objetivo del Congreso, desde su inicio, ha tenido fundamentalmente dos aspectos. Los objetivos del Congreso han sido dos. Uno es generar un espacio para discusión crítica sobre lo jurídico, ¿no?, sin obstáculos metodológicos, ¿no? Abrir un espacio en que sea posible para metodologías interdisciplinarias, metodologías que son críticas de las metodologías actualmente hegemónicas en cada una de las disciplinas jurídicas, ¿no? Tener un espacio para mostrar sus propuestas, mostrar los resultados de sus investigaciones, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay un objetivo que es evidentemente político, o como a algunas personas les gusta llamar, ideológico, ¿no? El Congreso pretende desmantelar, ¿no?, la idea de que el derecho tiene que ser algo neutral, aséptico, autónomo de lo político, ¿no? Y pretende empezar a legitimar la idea de que puede haber un tratamiento del derecho que sea consciente de su naturaleza política y que no por eso tiene que ser menos académico, ¿no? Esos dos aspectos yo creo que son centrales en la trayectoria de este Congreso, y yo creo que son bien representados en las ponencias que nosotros vamos a poder disfrutar en el trayecto de estos 2 días. Eso es lo que yo quería contarles brevemente, como ven, y dejo con ustedes al parecer líder natural, ¿no?, de la organización estudiantil del Congreso, doña Valentina Proveto. Muchas gracias. Yo quería reiterar las bienvenidas del decano, y en nombre de la organización y de la comisión estudiantil queremos agradecer en primer lugar a la facultad y especialmente al profesor Pablo Marchal por acoger y fomentar la iniciativa de ampliar este congreso a los estudiantes y a los egresados de Derecho. Creemos que es muy importante esta inclusión de las perspectivas de distintos actores del mundo jurídico dentro de un congreso de cambio social, puesto que el cambio social en la sociedad se lleva a cabo a través de los distintos actores de la sociedad, y por ende la inclusión de estas distintas perspectivas enriquece
tanto la formación de los estudiantes como la discusión académica respecto de los problemas políticos, jurídicos y sociales contingentes en esta sociedad. De esta forma, la ampliación permite estimular la formación de los alumnos de manera que puedan percibir lo jurídico como algo inherentemente social y ligado a la sociedad en la que estamos insertos. Por último, estimamos importante resaltar la gran convocatoria estudiantil, tanto como de ponentes como de estudiantes que se interesaron en venir a escuchar el Congreso, porque esto da cuenta del gran interés que existe por abordar estas relaciones entre el derecho y el cambio social. Y en la misma nota queremos agradecer a todos los académicos que incentivan constantemente a sus estudiantes a desarrollar visiones críticas respecto de cómo se relaciona el derecho con las problemáticas de la sociedad contemporánea. Muchas gracias y bienvenidos al Congreso. Vamos a dar entonces inicio a este séptimo Congreso de Derecho y Cambio Social con el primer panel sobre minorías. ¿No? Invito a don Flavio Quesada, doña Yanira Zúñiga y al moderador don Diego Almonaza a acompañarnos aquí adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. 15 y 10 para responder preguntas. Pensé que también. Damos inicio al primer panel del Congreso sobre minorías. En primer lugar, expone el profesor Flavio Quesada con su ponencia titulada Protección jurídica de la identidad de género en los establecimientos educacionales. Y en segundo lugar, la profesora Yanira Zúñiga con su ponencia titulada Género y biopolítica, un análisis de la violencia obstétrica y la teoría del apego como mecanismos de control. ¿Tienen 15 minutos Ya. para explicar? Funciona así. Y, Bueno. solo 5 y cuando quede 1. Genial. Buenos días. Bueno, agradezco mucho la invitación, la genial organización de todo lo que ha sido necesario para que estemos hoy en día acá. Lo que, por cierto, nos hace presagiar que serán unas geniales jornadas en las que podremos discutir de temas que tienen poco espacio para que se discutan y que bueno, por lo mismo resulta urgente hacer esos espacios. Bueno, en esta ocasión yo quise traerles un tema a propósito de una reciente reforma legal que yo creo que puede tener cierto impacto importante para ampliar, digamos, la materialización de la igualdad y digamos, la inclusión de identidad hasta hoy en día es fuertemente excluida en nuestra sociedad, en un ámbito que creo tiene particular relevancia y voy a tratar de explicar por qué. Bueno, como nos explican las aproximaciones críticas del derecho, existen un conjunto de adscripciones sociales a ciertas identidades de ciertos grupos de personas que conllevan ciertas jerarquizaciones sociales que muchas veces no son jurídicamente, digamos, establecidas, por cierto, en normas positivas, pero que conllevan a que impiden la comunidad de iguales que se supone nuestra organización política se supone apunta o asume. Ciertas identidades son consideradas como normales o aceptables y otras identidades como anormales o inaceptables solo por ser raras. Y así, en específico, las identidades transexual y transgénero son marginadas y excluidas de la plena ciudadanía en diversos ámbitos de la vida social. Como les decía, esto, por cierto, acontece en un contexto de la ceguera del derecho. Ninguna norma positiva en nuestro ordenamiento jurídico establece que estas identidades van a ser excluidas de esta ciudadanía plena, pero existe todo un conjunto de dispositivos que conllevan a que en la práctica así sea. E incluso en aquellos ámbitos de la realidad social, como en específico es en materia educacional, existen
normas positivas que podrían llevar interpretaciones que razonablemente podrían ampliar el principio, la aplicación del principio de igualdad, pero como en un caso que les voy a comentar, los jueces se niegan a darle una interpretación ajustada a este principio. Por cierto, estas adscripciones sociales que establecen estas jerarquizaciones de ciertas identidades no tiene por causa únicamente relaciones interpersonales. Esto es, no se explica únicamente la relación de un victimario malo, de una persona mala y alguien víctima que sufre la discriminación. Por cierto, estos son más bien el resultado de una determinada estructura política y social que establece esta jerarquización, y por ello es que lo clave para aspirar a la materialización del principio de igualdad en estos ámbitos es ser capaces de identificar, denunciar y modificar aquellos dispositivos institucionales. Por ello que las aproximaciones críticas al derecho desde aquellos que denuncian la discriminación de estas identidades señalan que si bien son avances importantes leyes de antidiscriminación y la tipificación de delitos de odio, lo clave es identificar dichos dispositivos que producen y reproducen la discriminación y la exclusión de aquellas identidades que se consideran como anormales. Y en ello, específicamente lo que han planteado estas exposiciones críticas adquiere particular relevancia los dispositivos administrativos, y se ha acuñado el término de la violencia administrativa que muchas veces ejerce la organización administrativa contra determinados tipos de identidades, lo cual no necesariamente es algo, como les decía, expreso en el ordenamiento jurídico, sino que implícito en un conjunto de prácticas, como por ejemplo en el ámbito escolar el hecho que se tenga que establecer necesariamente, que ninguna norma lo establece, por ejemplo, el nombre legal en las listas de curso, que perfectamente podría, para efectos de registro, para los aspectos legales que lleva adelante los organismos fiscalizadores en esta materia, utilizarse uno para tratar, digamos, en el ámbito escolar a cierta identidad y otro para los efectos contables y administrativos. Disculpe que la alergia de esta época es compleja. Bien, entonces lo relevante es identificar estos dispositivos institucionales. A mi juicio se ha producido una reciente reforma legal que apunta en ese sentido y que apunta también, a mi juicio, a uno de esos dispositivos, y es la Ley 20.845, que es la denominada Ley de Inclusión Escolar, que puso fin al lucro, a la selección y al copago financiamiento compartido. ¿Y por qué creo que es un importante dispositivo al cual apunta? Porque precisamente lo que hace es establecer el principio de inclusión y de integración como un principio estructurante del sistema educacional y lleva las políticas inclusivas a la escuela. Y digamos, es un dispositivo con esta naturaleza por las finalidades propias de la educación y las finalidades propias de la escuela. Digamos, tanto por lo que establece nuestro ordenamiento jurídico como lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos. En síntesis, la escuela, si bien apunta a formar, digamos, buenas personas, también a lo que debe apuntar, y ante todo, y así se desprende de los tratados internacionales, como también de los principios básicos que establece las leyes que regulan el sistema educacional, buenos ciudadanos. Y si eso es así, y establecemos entonces como un principio estructurante de este sistema el principio de inclusión, y dentro de ese principio de exclusión expresa referencia al género y a las identidades de género, habremos dado un importante avance hacia la igualdad. Bueno, este principio, el principio de inclusión y de integración, establece que es una obligación de todo el sistema educacional eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje. Y luego señala que el sistema debe propiciar que los establecimientos educacionales sean un lugar de encuentro de todos los estudiantes de distintas condiciones, se menciona distintas condiciones y dentro de ellas la de género. En consecuencia, no solo se le impone a los establecimientos educacionales, a la organización administrativa del ámbito educacional y a las entidades privadas en el ámbito educacional una prohibición de discriminar arbitrariamente, sino que también la obligación de asumir un papel activo, positivo en la erradicación de estas discriminaciones. Y consecuencia de este principio también se introdujo otra modificación, estableciéndose una prohibición directriz para todos los establecimientos educacionales.
Los establecimientos educacionales, para que puedan impartir educación formal, deben estar reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Bueno, reconocimiento oficial, un acto administrativo que permite que los establecimientos puedan certificar válidamente, digamos, los requisitos académicos que van cumpliendo los estudiantes y les permite acceder a ciertos beneficios. Bien, uno de los requisitos de ese reconocimiento es que los establecimientos educacionales cuenten con un determinado proyecto educativo. Ese proyecto educativo puede ser, por ejemplo, confesional, entre otras variables que permite la libertad de enseñanza en nuestro ordenamiento jurídico. Pero esta ley introdujo una modificación relevante y señala que el proyecto educativo ya no solo debe ajustarse a la normativa legal vigente, como hacía referencia antes, sino que deberá resguardar siempre y en todo caso el principio de no discriminación arbitraria, que no puede uno sin entenderlo, como ya lo estableció el artículo 3º, no pudiendo incluir así condiciones o normas que afecten la dignidad de las personas, como acontece en las discriminaciones que se realiza contra estas minorías sexuales. Si bien estas modificaciones, digamos, refuerzan este principio que uno puede decir ya estaba presente en la normativa educacional, toda vez que así se le impone tanto al Estado como a todos los establecimientos educacionales y a todos los miembros de la comunidad educativa, conforme define la Ley General de Educación, esto es, los profesionales de la educación, o profesores, directivos, asistentes de la educación, padres, madres, apoderados y estudiantes, una prohibición de discriminar arbitrariamente en el trato que se debe dar a los estudiantes, a los demás miembros de la comunidad educativa, lo que se adiciona también a las normas relativas al acoso escolar, o como denomina el derecho comparado, al acoso discriminatorio en el ámbito de los establecimientos educacionales. Al incluir expresamente la idea de género y al hacerlo haciendo referencia a la regulación del derecho internacional de los derechos humanos, digamos, se da un avance relevante en el sentido de que se prohíbe y se impone una obligación de trato no discriminatorio a todas las identidades de género, como lo ha entendido el derecho internacional de los derechos humanos, y en este sentido es relevante remitirnos a los principios de Yogyakarta que establecen que se entiende por tal. Bueno, y esto por lo demás es consistente con otra modificación legal que ya ha acontecido, la denominada ley que establece medidas contra la discriminación, o popularmente conocida como Ley Zamudio, en donde expresamente se hace referencia como una categoría prohibida a la identidad de género. Pero que se haya establecido como un límite para los proyectos educacionales particularmente clave en el ámbito escolar, toda vez que, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, la libertad de enseñanza les atribuye a los establecimientos educacionales, un ámbito de autonomía para llevar adelante su proyecto educacional, que bueno, conforme a lo que dice la propia Constitución y como lo ha entendido el Tribunal Constitucional en todos sus pronunciamientos, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, incluso cerrarlos. Pero bueno, a ciertos sectores que le encanta citar esos fallos y que le encanta citar la libertad de enseñanza, olvidan que en cada uno de esos fallos el Tribunal Constitucional también ha señalado que este ámbito de autonomía tiene cierta finalidad, que el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento constitucional lo entrega por algo, y esa finalidad no es para que hagan cualquier cosa, sino para que materialicen su proyecto educacional. Y lo que establece hoy en día nuestra regulación legal es que ese proyecto educacional en ningún caso podrá establecer discriminaciones arbitrarias, que impone una obligación de igualdad de trato y que, conforme al principio de inclusión y de integración, no puede discriminar identidades de género. Bueno, y esto no se queda ahí solo, digamos, en la declaración legal, sino, como bien, como bueno, quizás no se sepa, pero quizás debiera saberse, los requisitos de reconocimiento oficial los fiscaliza un organismo especial para ello, que es la Superintendencia de Educación, que puede sancionar a los establecimientos que no cumplan con la normativa educacional. Es decir, si algún establecimiento educacional establece un proyecto educacional que excluye este tipo de identidades, que establece tratos discriminatorios con personas con identidades sexuales minoritarias,
digamos, puede ser sancionado e incluso, dependiendo de la entidad, de la gravedad de la infracción, revocado su reconocimiento oficial. Y no es menor que en esta materia sea un organismo administrativo el que establece estas medidas, porque si lo dejásemos como se dejaba en materia de expulsiones escolares, esto solo a la intervención del juez, sabemos que el acceso a la judicatura de per se tiene un sesgo de clase, obviamente mucho más caro acceder a un juez y requiere, por cierto, todo un conjunto de red de protección de quienes discriminados, distinto al que puede llevar adelante un organismo que precisamente puede incluso llevar adelante políticas públicas, como lo hace la actual gestión de la Superintendencia de Educación, contrarias a los tratos discriminadores. Bien. Y por ello que es clave que sea dicho organismo administrativo, porque está, digamos, está ahí, las identidades transgénero y transexuales, digamos, tienen todo un conjunto de círculos, digamos, discriminadores que muchas veces ni siquiera alcanzan a traspasar el primero, digamos, el círculo de la familia más cercana, digamos, la práctica, ni los padres lo apoyan. Es decir, y el caso que les voy a comentar, que es el caso del estudiante de la estudiante BEE, que se falló recientemente por la Corte de Apelaciones de Santiago, digamos, al menos tuvo esa suerte, que no solo tenía, digamos, los recursos económicos, pues fue una niña discriminada en un colegio particular pagado, sino que también mucho apoyo por parte de sus padres, que fueron los que denunciaron y llevaron adelante tanto el reclamo administrativo como posteriores acciones judiciales. La particularidad de dicho caso, que era el de una persona que nació con, digamos, sexo masculino, pero que tiene una identidad de género femenino, de lo cual estaría en un proceso de reconocimiento y de construcción de su identidad a su pequeña edad de 6 años. Digamos, fue conocido por la Corte de Apelación a propósito de una impugnación, una sanción que impuso la Superintendencia, porque, con esto termino, porque el establecimiento educacional no llevó adelante tratos que no constituyeran discriminación para este niño, para esta niña. Y así, digamos, la Corte de Apelaciones conoció de este caso. Si bien estos hechos acontecieron cuando no entraba en vigencia las modificaciones legales que hasta ahora les menciono, creo que la normativa legal ya vigente y constitucional ya vigente permitía resolver el caso a favor de la legalidad de la actuación administrativa, esto es, estableciendo que había existido una vulneración a la normativa educacional a la hora de que no se le dio un trato como correspondía, como las normas le imponían en el establecimiento educacional. Pero esperemos que con estas modificaciones legales, este caso, al menos, cuando lo llegue a conocer digamos, un juez distinto, ya estando ya vigentes las nuevas reglas, se haya resuelto de una forma distinta. Eso, muchas gracias por su tiempo e interés. Bien, expone ahora la profesora Yanira Zúñiga. Bien, muchas gracias. Como habrán notado también en la presentación, mi ponencia trata de mezclar dos cuestiones que no son tan obvias, ¿no? Partir de un tipo de análisis centrado en el biopoder y por lo tanto parte de la ponencia va a requerir necesariamente que expliciten qué es lo que entiendo por biopoder, cuál es su utilidad, en mi opinión, para el análisis jurídico, y al final lo que voy a tratar de hacer es tomar un par de casos, probablemente por razones de tiempo, básicamente la violencia obstétrica, y demostrarles que hay insumos en la noción de biopoder que permiten abordar de mejor manera este tipo de asuntos. Tomo la violencia obstétrica porque es un asunto emergente, que probablemente se va a incluir en el próximo informe de derechos humanos del INDH. Y lo que quiero al final es demostrarles a partir de este caso que es posible que análisis como este, que no son muy usuales en el ámbito jurídico, permitan abordar ciertas áreas de desarrollo regulativo, especialmente derechos sexuales y reproductivos, que en mi opinión tienen problemas o dificultades desde el punto de vista de cuál ha sido la aproximación estándar jurídica, que desde luego también es reciente.
¿Qué entiendo por biopoder? Bueno, en general lo que se viene entendiendo por biopoder es una reconstrucción de los estudios de Michel Foucault. Foucault habría planteado entonces la existencia de un tipo específico de poder que implica una relación especial entre dispositivos de control, no solo estatales, y el cuerpo de las personas, y esta relación la empieza a desarrollar en Historia de la Sexualidad, por lo tanto ya apunta a las cuestiones de regulación sexual que hay entremezcladas, pero también la desarrolla en otro tipo de escritos. Lo que es importante es que los cuerpos de las personas se van a transformar desde el siglo XVIII en adelante en lo que él llamaría objetos de una especie de anatomopolítica. ¿Por qué razón? Porque desde el siglo XVIII, y esto se afianza en el siglo XIX, empieza a haber un cambio de paradigma en la relación entre los individuos y el Estado. Los individuos siguen siendo parte del pueblo soberano, pero también empiezan a ser concebidos a través de una categoría alternativa, que es la categoría de la población. Es decir, los individuos empiezan a ser vistos como medios para lograr objetivos sociales de reproducción de la fuerza de trabajo. Y entonces se empieza a pensar las condiciones de vida de los individuos como requisitos para el desarrollo del capital, y se empieza a favorecer las condiciones de vida de los individuos para reforzar la capacidad y la aptitud de los sujetos para el trabajo. Se construye entonces, según la tesis de Foucault, un conglomerado estable de relaciones entre el poder estatal, esta idea de población, y la economía política. Y Foucault entiende la economía política como un conjunto de elementos en el que están incorporados no solo los recursos naturales y los productos del trabajo y desde luego su circulación, sino también, y esto es lo que me interesa, como decía, las condiciones de vida de la población que se empiezan a traducir en mediciones sobre, y esto nos puede resultar frecuente, ya que acaba de publicarse la última CACEN, ¿no?, sobre la natalidad, la morbilidad, la mortalidad, la escolarización, la pobreza. Entonces los cuerpos de los sujetos se insertan en una relación sinérgica entre el cuerpo social, el trabajo y la producción. Esa es la tesis de Foucault. En contra de la visión estatalizadora del poder y rígida del poder, Foucault nos presenta el poder como algo transitivo, algo ubicuo, que se expresa en una dinámica de fuerzas y de resistencias. Y lo interesante es que la libertad de los sujetos se construye al interior de esa dinámica, lo que nosotros llamamos los derechos. No es la exudación de máximas compartidas, ¿no?, que solo descubrimos a través de la razón, sino que es el resultado de estas fuerzas políticas que se enfrentan. ¿Qué rol ocupan las mujeres en este entramado? Que es a eso a lo que me quiero referir aquí. Los cuerpos de las mujeres, y esto ha estado muy tematizado en el feminismo, son estratégicos en esta estructura, porque los cuerpos de las mujeres producen y reproducen la fuerza de trabajo. En palabras de Monique Wittig, la obligación de reproducción de la especie humana, que incluye no solo la gestación, sino también el cuidado de las tareas domésticas, lo que se ha dado en denominar hoy día la economía del cuidado, es la base del sistema de explotación sobre el que se funda económicamente la sociedad heterosexual y permite entonces la apropiación gratuita del trabajo femenino por parte del capital. Foucault sostiene algo parecido. Foucault dice que la familia es el intercambiador entre el régimen jurídico y el régimen económico. ¿Cuáles son las ventajas, me parece a mí, de tomar una aproximación como la que propone Foucault y que ha estado también más desarrollada en el pensamiento feminista, que se pone de relieve los vínculos entre el cuerpo y la subjetividad? A mí me parece que en los análisis jurídicos los vínculos entre nuestra biología y la subjetividad han quedado habitualmente oscurecidos. ¿Por qué razón? Porque los juristas parecemos entender que existe algo como un estatuto del cuerpo, como si fuera algo coherente e integrado, en circunstancias que no existe eso. Hay regulación dispersa, fragmentaria. Y por otro lado, al asumir esta tesis, perdemos de vista que las diferenciaciones en la regulación del cuerpo reposan sobre bases ideológicas. ¿Por qué hablo de diferenciaciones en la regulación del cuerpo? Porque en general en el derecho se regulan dos tipos de cuerpos, por decirlo así. El cuerpo masculino, que se transforma en la norma, el cuerpo masculino ideal se transforma en la subjetividad.
como dice Tamar Pitts, una autora italiana, como es la norma, entonces no está regulado especialmente. ¿Qué cuerpos se regulan? Los cuerpos que se salen de la norma. Y por eso es que hay regulación específica de la procreación femenina, de la sexualidad femenina, de la sexualidad de otros sujetos, es decir, de estos cuerpos anómalos. Y estos cuerpos anómalos son minusvalorados, es decir, son tratados como cuerpos de no sujetos. Y en ese sentido yo me atrevería a decir que como el paradigma del no sujeto a estos efectos en las mujeres, uno podría decir que esos otros cuerpos son también feminizados, ¿no? En el sentido de que son degradados. Y por eso es que yo creo que el tratamiento de la regulación jurídica del cuerpo está profundamente generizada, es decir, atravesada por el sistema sexo-género, y eso habitualmente no lo vemos. Y si lo viéramos, comprenderíamos mejor cómo funciona este entramado. Creo que la segunda ventaja de este tipo de análisis del biopoder es que permite poner de relieve que la regulación jurídica no es la única regulación social relevante. En muchos casos ni siquiera es la más importante. Por ejemplo, y a eso quiero llegar finalmente en la última parte de la exposición, en el ámbito medicalizado, ¿no?, que es el ámbito que podríamos decir de los derechos y deberes de los pacientes, ¿no?, que cada vez se va extendiendo porque más procesos de nuestro cuerpo resultan medicalizados, en ese ámbito el derecho hace poco. De hecho, regula poco. La ley de derechos y deberes del paciente, como sabemos, es relativamente reciente, y hay muchos ámbitos específicos en los que el derecho ha tenido poca incidencia. Y entonces me parece a mí que el análisis de Foucault permite también mirar la concurrencia de regulaciones, es decir, cómo el derecho se empalma o incluso se retrae para cederle espacio a otro tipo de regulaciones, ¿no?, a otro tipo de poderes, como diría Foucault. Y dentro de eso, uno de los que él tematiza especialmente es el saber científico. De hecho, la noción de biopoder la trata en el tomo de Historia y Sexualidad, donde habla de la voluntad del saber, o sea, se dedica a las cuestiones de la ciencia, y en particular lo que me interesa es hasta qué punto los juristas podemos tematizar también el poder que se desarrolla en el marco de las prácticas médicas. Voy a utilizar médicas en un sentido amplio, refiriéndome a las prácticas del personal de salud. Entonces, para ir finalizando ya y mostrándoles con un estudio de casos que esto podría tener una relevancia y poner de relieve cuestiones que no afloran tan fácilmente en los análisis jurídicos estándar, pensemos en la noción de derechos sexuales y reproductivos. Si uno mira la historia de los derechos sexuales y reproductivos, surge de inmediato algo que habitualmente es tematizado como una curiosidad. Y como es visto como una curiosidad, se deja pronto de lado en el análisis. ¿Cuál es esta curiosidad? Que habitualmente estos derechos han surgido en el marco de las preocupaciones estatales por controlar la fertilidad o por aumentar la fertilidad, ¿no? Dentro de los planes de control de natalidad en la década de los 70, mucho de la regulación que se hace en conferencias internacionales, tiene que ver con esta cuestión. Más recientemente, como hemos visto, que no ha habido una explosión demográfica, sino todo lo contrario, el interés de los estados se ha centrado más bien en aumentar el crecimiento y entonces ha generado reglas de incentivo a la natalidad. Si miramos en el caso chileno, las primeras normas que se citan de derechos sexuales y reproductivos, básicamente algunas normas de protección de la maternidad e incluso las que dieron origen al reconocimiento del aborto terapéutico, responden más al interés del Estado por evitar que las madres pobres abandonen a sus hijos, por eso es que le crea protecciones en el ámbito del hogar, o por evitar que las mujeres se mueran en partos inducidos en condiciones de inseguridad y entonces dejen a una prole huérfano, más que el reconocimiento de autonomía. Entonces las mujeres en los derechos sexuales y reproductivos, a eso quiero apuntar, son más tratadas como, en mi opinión, como objetos de una política social que como sujetos de derecho. Y eso es un problema, creo yo. Y ahí hay una precariedad que es inherente a la propia concepción de estos derechos.
observemos esta cuestión para, como me resta muy poco de tiempo, en el ámbito simplemente de la violencia obstétrica. Si uno caracteriza el parto en nuestros días, observa varias cosas que han sido puestos de relieve en análisis que no son jurídicos, sino que son habitualmente antropológicos. Por ejemplo, el parto se ha medicalizado completamente, es decir, ha pasado de la casa al hospital. Y esto supone varias cosas, ¿no? Si el parto antes se daba en una comunidad, en una red de apoyo, hoy día se da ante extraños, ¿no? Con suerte los padres asisten, los padres de los niños o niñas que nacen asisten a los partos. Ingreso que en Chile se permite básicamente desde la década del 90 y no en todos los hospitales. Pero en general está en un contexto absolutamente medicalizado. La mujer, a pesar de que el parto en rigor no es una enfermedad, la mujer es tratada como una paciente, ¿no? Y entra en una relación que es jerarquizada, que es muy jerarquizada, y esto tiene varios problemas o varios impactos, por ejemplo, desde el punto de vista de la posibilidad que tienen esas mujeres de discutir con el equipo médico cuáles son los tratamientos que se le aplican. Y esto rebota en las cuestiones de consentimiento informado, es decir, si uno recibe toda la información que debiera recibir, si es capaz de concordar aquellos tratamientos que quiere recibir o que no quiere recibir en una relación jerarquizada donde la opinión de las mujeres es habitualmente descartada porque se asume que estas son cuestiones técnicas y además porque a veces esas opiniones provienen de mujeres que están precarizadas socialmente y en esos contextos habitualmente no las tenemos en cuenta, entonces tenemos dificultades para asegurar estándares legales. Me estoy refiriendo a los estándares de la Ley de Derechos y Deberes del paciente. Pero además, y con esto voy terminando, la patologización del parto produce que se utilicen y que se legitime la utilización intramuros y extramuros, es decir, dentro de los hospitales y también hacia la sociedad, de tratamientos que habitualmente se utilizan para curar las enfermedades. La cirugía, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que hay un uso o un abuso de las cesáreas que no responde tanto a las necesidades del parto como a la gestión de los propios tiempos en los hospitales. O el uso, por ejemplo, de la episiotomía, que es un corte que se realiza justo antes del parto, en el área entre la vagina y el parto, para ampliar la apertura vaginal, que se utiliza frecuentemente, gracias, y que lo que busca es acelerar el parto. Todos sabemos que los partos pueden tener tiempos variables, y esos tiempos variables no son habitualmente respetados, porque generan un problema en el marco de los hospitales, pero teóricamente nosotras debiéramos tener derecho a controlar las condiciones del parto. Lo que estoy diciendo es que en la práctica eso no ocurre. Y no ocurre y es poco tematizado, y es poco denunciado. De hecho, ni siquiera tenemos una regulación especial. Argentina la tiene desde el año pasado en materia de violencia obstétrica. Y no la tenemos porque, entre otras razones, las mujeres no siempre se dan cuenta que son objeto de lo que yo diría que es una verdadera expropiación de sus cuerpos. Pensemos, si asumimos que la episiotomía es una especie de mutilación, ya veremos cómo hay normas jurídicas que podrían aplicarse perfectamente a esta situación. Si asumimos que muchas veces las mujeres son hostilizadas en los contextos de parto, sabemos que tenemos normas disponibles, ¿no? Desde algunas penales, ¿no? Uno podría tratar de construir incluso una violación del principio de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, hasta simplemente las normas constitucionales, ¿no? De resguardo de ciertos derechos que estarían vulnerados, ¿no? Desde la intimidad hasta la integridad físico-psíquica, la igualdad, etc. Y sin embargo, estas cuestiones no son tematizadas, y con esto cierro. Y yo creo que no lo son, básicamente, porque el poder, el saber, como diría Foucault, este saber científico, que en este caso es encarnado por el sistema médico oficial, ha hegemonizado el control sobre los conocimientos que se refieren al cuerpo humano en general y en particular al cuerpo femenino y sus procesos fisiológicos, y sobre esta base puede no solo disciplinar el cuerpo de las mujeres excluyendo al derecho, sino, yo diría, apropiarse del cuerpo de las mujeres. Y en estos casos, claramente, entonces, el derecho se ha retraído. Y yo diría que se ha retraído porque
Los juristas asumimos que estas son cuestiones de orden técnico. Y como son cuestiones de orden técnico, no tenemos mucho que hacer en esta materia. Y esto es, en mi opinión, un problema. Muchas gracias. Bien, iniciamos la ronda de preguntas. Cada expositor va a tener 10 minutos para responderlas. Primero las recolectamos y después Gracias. respondemos. Aló. O probar. Estoy con la misma alergia que tienes tú a todo esto, así que comparto tu tema. Bueno, yo soy, mi nombre es Fernando, yo soy administrador público de profesión, ciencia política también estudié, soy máster también en temas de gobierno y estudio Derecho hoy día, digamos, como para terminar, digamos, no estudiar más, por lo menos esa es mi idea. Lo que te quería comentar, bueno, más que nada los dos, y una reflexión más que una pregunta, pero va para los dos en realidad. Me pongo a pensar, digamos, cómo nos hemos enfriado hoy día como sociedad, que hoy día básicamente todo lo estamos regulando, ¿ya? Desde las cosas más ínfimas, ¿no es cierto? Aislando la idea, por ejemplo, de que la igualdad sea un derecho fundamental que esté consagrado, ¿no es cierto? Y que de alguna forma sea de alguna forma el punto de entrada, ¿no es cierto?, a las demás normas. Pero hoy día todo lo estamos regulando, digamos, todo pareciera ser, ¿no es cierto?, que nos hemos olvidado del sentido común, nos hemos olvidado los valores humanos, ¿no es cierto?, y nos hemos enfriado como sociedad, y eso se ha de alguna forma extrapolado, ¿no es cierto?, a generar un imperativo, ¿no es cierto?, normativo, de tener que de alguna forma suplir esta deficiencia valórica con una norma, ¿no es cierto?, algo que pareciera ser de sentido común, que un poco lo postulaba el naturalismo alguna vez, ¿no es cierto?, algo superior, algo que no debería ser regularse, se positiviza finalmente. Entonces, aquí quiero ir con esto, que me da la impresión, ¿no es cierto?, que nos vamos bien encaminados finalmente, o sea, vamos hacia una regulación, ¿no es cierto?, de cada una de las cosas que debiesen ser, ¿no es cierto?, parte, ¿no es cierto?, de un sentido común, de un sentido más valórico. Por ahí quiero recordar un profesor de Derecho Penal que una vez me comentó ¿qué pasaba? Me puso el caso, ¿qué pasa si mañana la violación no fuese sancionada, no tuviera una pena correlacionada? ¿Qué pasaría con las mujeres hoy día si vienen aquí por ejemplo, este auditorio? ¿No es cierto? O sea, podríamos pensar que podría violar a una, digamos, ¿por qué tendría que una norma decirme que yo no tengo que hacer eso, digamos? Entonces, a lo que voy es que siento, digamos, que no vamos bien encaminados, digamos, como sociedad. Siento que el derecho, lo que está haciendo hoy día el derecho, desde el punto de vista social y que tiene que ver con este Congreso, es suplir, ¿no es cierto?, es suplir, es de alguna forma amalgamar, ¿no es cierto?, algo que debiese ser propio, ¿no es cierto?, del ser humano, y eso lo veo obviamente con bastante tristeza. Gracias. Aníbal, recogemos preguntas primero. Yo tengo no sé si pregunta, comentario para Yanira. Me pareció muy interesante ambas presentaciones. Y tenía... ¿Sí? Que me presente. Sí. Hola, soy Rocío Lorca, profesora de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho. Ahora voy a continuar conmigo. Entonces, tengo como dos inquietudes, comentarios. Primero, con esta idea de que lo masculino es la norma y por lo tanto no se regula. Y yo me pregunto si eso es tan así o si es una descripción fiel, por ejemplo, de la regulación de lo masculino en el Código Penal, donde el hombre es regulado como el agresor, ¿no? Y en muchos tipos penales solo el hombre puede solo el hombre puede violar, ¿no? Y entonces también hay una construcción de lo masculino y para el hombre quizás como el agresor y la mujer como la víctima. Y en qué medida eso también es alguna como regulación de lo masculino, ¿no? Y mi otra pregunta o inquietud sobre esta idea de la retracción del derecho y la posición de la mujer de algún modo a merced de la técnica.
Mi preocupación siempre ha sido, de algún modo, cómo también la identificación de esta posición del cuerpo femenino también puede operar como una presión hacia el cuerpo femenino a ser como el espacio de la emancipación, ¿no? Entonces, cómo entonces el espacio de la lucha por la emancipación o por la superación de esta estructura de la heteronormatividad o del dominio de la técnica también se juega en el cuerpo de la mujer, y entonces uno se ve enfrentada a la presión de no tener que aceptar una cesárea a pesar de que uno tiene miedo, ¿no? Un poco para pelear por ese reconocimiento. Entonces ese es mi comentario. ¿Alguna otra pregunta? Y después atrás iniciamos el tiempo de respuesta. Todo lo mismo. Gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Julio. Tengo una pregunta para Yanira, directa, porque es un tema como... es una inquietud de posición. Entiendo que se plantea en la ponencia la medicina como finalmente el dispositivo de poder saber que se dirige al control social, pero mi duda es si tú crees que es un caso de control propiamente, y aquí la palabra es lo conflictivo, pero postdisciplinario podría ser una adecuada, que recae sobre el cuerpo social, o que en realidad también podríamos entenderlo como un vestigio de los mecanismos de control disciplinarios propiamente, porque a mí se me ocurre que, por ejemplo, respecto a la incorporación del hombre al trabajo, si la fábrica parece clara, pero no podríamos pensar que el hospital, por ejemplo, podría ser un mecanismo disciplinario que recaiga sobre el cuerpo individual de las mujeres al momento de exigirles también desde, no sé, pues los dispositivos se acoplan, ¿verdad? Entonces, al exigir una dirección reproductiva en el cuerpo de las mujeres, eso. Gracias. Atrás, la última pregunta. Buenos días, mi nombre es Daniel Silva, soy abogado de la Universidad Austral, hoy día asesor jurídico de la Seremi Educación de los Lagos, razón por la cual me pareció del todo relevante e interesante la presentación de Flavio, la cual comparto en la intención de incluir e integrar de mejor manera a los estudiantes transgénero. Pero sin perjuicio de lo cual, desde el punto de vista jurídico, no me encuentro tan convencido de que efectivamente la normativa actual, incluida la reforma educacional, imponga a los establecimientos educacionales la obligación de tratar a los alumnos transgéneros con su nombre social y no con su nombre legal. Lo anterior porque, tal como tú bien señalabas, la inclusión, tal como quedó establecida en la ley, impide toda discriminación arbitraria que impida el aprendizaje. Entonces, no me queda tan claro de que el hecho de que un establecimiento educacional trate a un estudiante con su nombre legal implique necesariamente un acto arbitrario, por una parte, como carente de toda racionalidad, y por otra parte, que impida también su aprendizaje. Me parece que, considerando que las infracciones a la normativa educacional pueden implicar, como tú bien señalabas, sanciones por parte de la superintendencia, sanciones que se encuentran regidas por un principio de tipicidad con matices por parte de la normativa actual, es difícil llegar a la conclusión de que efectivamente esa conducta pueda ser sancionada si consideramos también que los establecimientos educacionales no cuentan con todos los medios como para ellos llegar a la conclusión de que efectivamente hay un alumno transgénero si no se ha iniciado posteriormente algún procedimiento judicial, eventualmente administrativo, que así lo declare. ¿Qué minuto? Ya. Bueno, gracias por las preguntas y el comentario también. Respecto a lo primero que se señalaba sobre una especie de, si bien entiendo, una sospecha de hiperregulación en estas materias, que quizás no sería necesario que el derecho se hiciera cargo de estas situaciones.
Bueno, obviamente a mí no me parece así. Digamos, yo creo que la sospecha que subyace a cada uno de los trabajos que se presentan en estas dos jornadas es precisamente que el derecho no es neutral, que las decisiones y definiciones que establece el sistema institucional jurídico no son neutrales a determinada, digamos, configuración social que establece jerarquizaciones o una determinada composición social hegemónica. Entonces, establecer una hegemonía distinta o digamos, aspirar a una efectiva comunidad de iguales implica necesariamente ciertas reformas legales. Y esas reformas legales, al menos en los temas que me tocó leer para presentarles este tema el día de hoy, creo apuntan más que a identificar el problema interrelacional entre el discriminador y el discriminado, como lo hace la ley antidiscriminación, típicamente la nuestra, y las leyes que tipifican delitos de odio. Creo resulta clave aspirar precisamente quizá algo que tú decías respecto a que hemos abandonado el sentido común, porque el sentido común social tampoco es desde esa perspectiva neutral, y en cierto sentido el sistema educacional es clave en el establecimiento de qué es lo que vamos a entender en cierta manera como aquello común. Solo para darte, digamos, un ejemplo, hace unos años atrás se despidió una profesora de religión porque era lesbiana. Y bueno, el sentido común de muchos, incluyendo el colegio, fue que eso era algo aceptable. Hoy en día a una niña, por tener una identidad de género distinta, se le terminó, o sea, no formalmente expulsando, pero de forma material, haciendo que no le quedara más que retirarse de un colegio porque tiene una identidad de género distinta. Esto generó revuelo. Bueno, ambas hechos han aparecido en la opinión pública. Y bueno, digamos, no es de sentido común que esa profesora no había que despedirla, ni tampoco pareció de sentido común ni para el colegio, ni para la opinión pública, ni para los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, que no contar con mecanismos que impidiesen tratos discriminatorios, digamos, era algo que atentaba contra el principio de igualdad. En el caso bueno, en específico este caso respecto a lo que preguntaba Daniel de esta niña, aconteció lo siguiente, los padres obviamente decidieron apoyar a su hija, se hicieron asesorar con ciertos especialistas, acudieron al establecimiento educacional y en apoyo con este especialista le señalaron un conjunto de medidas que en principio acordaron con el establecimiento. El tema es que, la verdad, y esto es suposición mía, creo después de un análisis interno del establecimiento, atendido lo que ellos entienden es su proyecto educacional, pasaron 10 días y se retractaron del acuerdo en el que habían llegado con los padres. Y eso significó porque, bueno, en el ámbito escolar es clave que muchas veces no solo digamos, una medida de expulsar a veces a los estudiantes, de excluirlo de la comunidad educativa, no es solo, digamos, el acto formal de expulsarlo, sino que también de hacerle una vida poco agradable, porque, bueno, nadie quiere estar donde no lo quieren. Bueno, terminaron los padres retirando a su niña. ¿Y cuáles eran en parte dentro de las medidas? Que eran cosas que si uno lo mira no implicaban, y yo entiendo porque parte importante de los reclamos de algunos sostenedores son, bueno, esto significaría, por ejemplo, que tengo que construirle un baño especial, o esto significaría que debo crearles, por ejemplo, un camarín especial, de los reclamos que a veces se han escuchado de personas vinculadas al mundo de la educación. Y la verdad lo que en este caso los padres pedían era simplemente que dejaran a su niña ocupar el baño de niñas y que en clase, cuando pasara la lista, lo denominaran por el nombre como la niña quería que la llamasen y no por el nombre legal. La verdad es que yo no veo ningún impedimento legal para que ello sea así. Ahora, entiendo que es cierto, en materia de sanción administrativa, digamos, el sentido común imperante, aunque digamos, a varios no nos guste esta idea de la tipicidad y de aplicarle los principios penales como matices, pero en materia educacional, como bueno, tú también has de saberlo, existe una sanción genérica de que toda aquella infracción a la normativa educacional que no tenga una sanción específica
es sancionable por la Superintendencia de Educación. La sanción menos grave, pero la concurrencia de varias puede ir aumentando la gravedad de la sanción. En consecuencia, dado que creo con las modificaciones legales que se han introducido se le impone a todos los establecimientos educacionales de forma expresa un tratamiento no discriminatorio, estableciendo medidas que por lo demás no requieren ningún tipo de gasto. Aquí no estoy hablando y no alcanza a hacer la distinción que existiese un reconocimiento del derecho a la identidad de género en el ámbito escolar. Yo creo que hay dos perspectivas para ver este tema. Uno, el principio de igualdad que impone, digamos, una prohibición de no tratar de forma discriminatoria, y por otra parte, establecer medidas positivas para erradicar discriminaciones, que es lo que establece la propia legislación. Cosa distinta de, digamos, las regulaciones del derecho a la identidad de género. Bueno, hay un proyecto de ley específico en esa materia que creo también va a tener impacto en el ámbito educacional cuando se apruebe. En síntesis, creo que atendida esta reforma legal, sin perjuicio que ya se podía haber construido la misma solución con la norma vigente en el momento que acontecieron los hechos, con las normas hoy en día vigentes, creo que es posible arribar a interpretaciones jurídicas razonables que materialicen el principio de igualdad. Eso. Profesora Yanira. Gracias. En relación con el primer comentario, tengo una observación en abstracto y una en concreto. La idea de hiperregulación me parece que significa asumir que uno podría identificar de entrada cuál es el óptimo de regulación, y eso me parece difícil de hacer, ¿no? Y ahí uno podría decir esto está muy regulado o poco regulado, pero tendría que tener un umbral de entrada, y eso lo veo difícil. Y en segundo lugar, en los temas de este panel es especialmente problemático porque hay una distancia entre lo que se ha logrado regular por norma jurídica y las prácticas sociales. Y las normas jurídicas son también el producto de esquemas hegemónicos. Entonces, desde luego, los grupos en desventaja, que es lo que tematiza esta mesa en particular, no han tenido mucha influencia en la producción de esas normas jurídicas, de manera que yo diría que lo que uno suele denominar a veces como sentido común o valores sociales son en realidad patrones hegemónicos, ¿no? Y a propósito del ejemplo que mencionabas de la violación, yo creo que es un buen ejemplo, pero en el sentido inverso al que tú mencionas. Hace pocas semanas un diario chileno reportaba un estudio o una encuesta que se había hecho en Brasil, y la pregunta era cuántos hombres creían que se tenía, entre comillas, derecho a violar a una mujer en función de cómo estaba ella vestida. Y el porcentaje, según el diario, yo no lo testé después, voy a asumir que el diario dice la verdad, era alrededor de 30%, ¿no? Y eso es un porcentaje alto que pone en jaque una norma penal. Entonces yo creo que hay que distinguir esas dos esferas, y que en cuestiones de derecho antidiscriminatorio la experiencia ha demostrado que es altamente recomendable regular. En relación a los comentarios de Rocío, el primero me permite, creo, explicar una idea que, claro, con la rapidez que obligan los tiempos, la presenté de manera muy gruesa y tú lo advertiste bien, que tiene un problema. ¿Qué es lo masculino como norma? En realidad, cuando esto se dice desde el feminismo, lo que se está diciendo es básicamente que no es que no se regule a los varones. De hecho, la tesis feminista es que todo el sistema está dominado por una aproximación masculina. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, la regulación está cruzada por una óptica masculina. Lo que se quiere decir en realidad aquí es que cuando hay regulación jurídica de los cuerpos, es habitualmente para ponerlos una excepción respecto de la plenitud de los derechos. Entonces yo regulo a otros cuerpos para restarles o para disminuir sus derechos. Quizás en el caso de las mujeres el que he tratado, eso no aparezca tan obvio, sino en las cuestiones de sexualidad y procreación. Creo que hay un ejemplo mucho más potente, que es el de las personas con discapacidad. O sea, las personas con discapacidad, por sus cuerpos, han quedado absolutamente fuera de los estándares de subjetividad, ¿no? De hecho, hasta la entrada de la Convención
de la ONU sobre situación de personas en discapacidad, los ordenamientos jurídicos asumían que gran parte de ellos simplemente eran incapaces, ¿no? Y entonces quedaban fuera de los sistemas de atribución de derechos y socialmente eran vistos más como objetos de protección que como sujetos de derecho. Y eso es precisamente lo que está en proceso de cambio. Entonces la aseveración dice relación más bien con eso. Cuando se regula, en estos casos, se regula para excluir o para rebajar los derechos. La otra observación que me hiciste tenía que ver con, y yo la comparto, comparto la dificultad y comparto la inquietud que tú planteas, ¿no? Con esta idea de hasta qué punto en realidad las mujeres se emancipan si se enfrentan a esa técnica que las busca disciplinar. Y esto también es discutible, ¿no? Porque esa técnica, yo diría hoy día en el registro científico, tiene distintas expresiones, algunas que aparecen más propias de una, llamémosle, de una medicina occidental, el enfoque médico-biológico, ¿no? Y otras que parecen más sociológicas. Por ejemplo, la teoría del apego no viene tanto de las necesidades nutricionales del niño, ¿no? Que esa es una idea que se sobrepasa en las sociedades industriales. Hoy día no se dice, mire usted amamante tanto porque su niño requiere nutricionalmente para que no entre en un proceso de desnutrición, sino que lo que se pone de relieve son las ventajas en el desarrollo psicológico del niño. Entonces las mujeres estamos tironeadas por informaciones en que a veces la ciencia supone un regreso a la naturaleza. Y también sabemos que la naturaleza o la naturalización de las prácticas femeninas ha sido una manera de oprimirnos. Y entonces es muy problemático, porque si te intuyo bien, uno puede pasar desde estoy obligada a hacerme una cesárea a hacerme un parto estrictamente natural con 20 horas y sin sedación y sin nada y sin acompañamiento y en una posición que a lo mejor es la más natural, pero que en el momento que no hemos sido socializados, en cuclillas me refiero, sino que la imagen del parto la tenemos en una cama, habitualmente las mujeres, no puede resultar también violenta, etc. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hay un terreno de tirantez, pero diría que esto solo demuestra que efectivamente los cuerpos de las mujeres son territorios políticos, porque se construyen muchos discursos sobre el cuerpo, y uno podría pensar, con esto cierro eso, que cuando se politizó la cuestión del cuerpo en la década de los 60, en la llamada segunda ola del feminismo, se había acabado el problema. Y si uno lee textos de la década del 60, o feministas de los 60-70, hoy día ellas miran la regresión que hay en estos temas, ¿no? Ellas miran con malos ojos y derechamente imputan un fenómeno de regresión a la entrada de estas otras teorías, teoría del apego, teorías desarrollistas, etc. La última pregunta me parece súper interesante porque yo misma me la he planteado. ¿Hasta qué punto es posible distinguir tan netamente entre mecanismos de disciplinamiento, de disciplina y técnicas de control? Yo no lo tengo muy claro. Sí me parece que puede haber, desde el punto de vista histórico, una diferencia en la posición de los individuos en estas formas de control antes del siglo XVIII, ¿no? y en los ejemplos que trata Foucault sobre incluso el hospital, pero yo diría más bien en historia de la locura, ¿no? En las cuestiones psiquiátricas. O sea, me parece que ahí los individuos estaban en una posición de mayor disciplinamiento porque su voluntad simplemente no se reconoce. Y aquí me parece que la situación actual, en cambio, supone, al menos como premisa, que reconocemos esa autonomía. Lo que pasa es que esa autonomía está construida y no nos damos cuenta a través de una serie de estímulos externos. Lo que estoy tratando de decir es que, claro, la cárcel o el hospital, el psiquiátrico, antes se transformaban en espacios de reclusión, visiblemente, ¿no? Visiblemente. El hospital, si lo miramos hoy día como un espacio de reclusión, es una cárcel invisible, porque no nos damos cuenta que ahí hay espacios de control, ¿no? Y creo que al menos esa diferencia
es útil tematizarla terminológicamente. No estoy muy segura de que sea esa, precisamente porque creo que tú tienes razón que ahí hay una frontera que es un poco fluida o dinámica, pero me parece al menos que esa cuestión, ese cambio cualitativo es importante ponerlo de relieve. Queda tiempo para una pregunta más. Soy ginecóloga. Y bueno, probablemente tengo mucho que decir, pero me voy a centrar en lo que me parece más importante. Primero que el tema de la violencia obstétrica yo creo que va a ir creciendo cada vez más. También creo que como país y en el momento en que estamos en términos de salud pública, ya no se trata de que vida o muerte. Antes era salvemos a las mujeres y salvemos a los recién nacidos como sea y en las condiciones, digamos, que sea. Ahora estamos en otra situación y probablemente vamos a tener que ir trabajando en esto fino. La situación actual, que yo estoy inmersa en ese sistema, no es tan terrible como a veces se plantea. Prácticamente todos los padres entran al parto, incluso sea cesárea, y cuando no están es porque el señor vive en el campo, está trabajando. También existe una política de realizar cada vez menos episiotomía, con lo cual yo también estoy de acuerdo, porque realizar una incisión en los genitales a una persona sin informarle, y todo lo que esto significa posteriormente, también es pasar a llevar su cuerpo y su integridad. Pero mi pregunta y mi dilema está como en este punto. ¿Cómo manejamos esa delgada línea roja entre respetar el cuerpo de la mujer y su autonomía y su libertad de decidir cómo quiere manejar su parto y el riesgo? Porque a mí me ha tocado ver de todo. Me ha tocado saber de un caso en que no quería anestesia, sigamos parto vaginal y terminó de un desastre. Entonces, cuando hay una muerte y uno mira para atrás, todas esas medidas pierden peso, de cierta manera, y la responsabilidad recae sobre el médico. O al revés. Yo creo que se puede tratar de ayudar a la mujer que se sienta respetada, obviamente no con 15 personas mirándola, en un ambiente íntimo, con un lenguaje igual respetuoso, pero es curioso, en el sistema público lo que se solicita más que no intervención es intervención, cesárea, y eso es lo más difícil de manejar, que de 6 personas que están en trabajo de parto, cuando comienza el dolor, quiero cesárea, y tú le explicas, y ella se siente que no está siendo respetada y que su cuerpo ya no es libre porque ella quiere una intervención que la libere de todo ese dolor. Entonces, creo que es difícil, creo que tiene que haber comunicación entre los dos estamentos, que el hospital no se transforme como un lugar donde se abusa de esta situación, algo que es tan importante en la vida de una persona y de una familia y de todos los que lo rodean. Pero creo que tiene que conversarse, y de alguna manera tratar de reglamentarlo, pero yo creo que es bastante difícil. Yo creo que lo básico es respeto, buen trato, informar, no intervenir sin informar, pero también consentir o hacer participar a la persona hasta qué punto. No sé si el derecho desde ese aspecto tiene algo que decir. Yo creo que tiene poco que decir, ¿no? O sea, el derecho crea algunos estándares que son los que uno debiera tratar luego a propósito de la misma práctica, y en este caso me parece también que ahí hay un desafío para la enseñanza en las escuelas ligadas al área de salud, de cómo se trasladan, cómo se producen intercambios con los pacientes en general, ¿no? Para explicarle los riesgos, con toda la dificultad que eso supone, que seguramente, aunque yo busque imaginármela, como no tengo la experiencia, no logro tampoco dimensionarla. Pero lo que sí es cierto es que también hay que tener presente, y ahí es donde yo creo que está el problema, es que esa dificultad hay que gestionarla y no hay que evadirla, ¿no? Porque ahí, o sea, si la tesis es no, mire, la señora nunca va a entender, ¿no?, esto porque no está preparada y además yo me voy a demorar mucho rato, entonces
en ese esquema no es posible construir un modelo de consentimiento informado. Y eso debiera estar, creo yo, excluido ya de la práctica. Yo también creo que lo que dices tú supone un desafío en la producción de otro tipo de información en el ámbito de la propia medicina, ¿no? De la producción, del sinceramiento de lo que significa la cesárea, ¿no? Yo creo que también es probable que muchas de esas mujeres soliciten cesárea porque en algún momento la cesárea se volvió, parece, una especie de tratamiento habitual en estos casos. Pero claro, no creo que hayan respuestas en ninguno de los dos ámbitos. Por eso es que tiendo a creer que esos dos ámbitos se deben combinar. Pero estoy de acuerdo contigo que soluciones mágicas no hay. Es difícil transformarlo en algo particular sin generalizar. Pero yo estoy haciendo un estudio, después lo conversamos, de levantamiento de información con personas que aplican. El consentimiento es muy general, se somete a los procedimientos que serán administrados en el hospital. ¿Qué otra que firmar? Claro. Bueno, cerramos este panel, doy las gracias a ambos ponentes y a continuación el profesor Pablo Marchal va a presentar la revista de Derecho y Crítica Social. Gracias, Diego. Ups. Buenos días nuevamente. Queríamos dejar un lapso de tiempo durante esta mañana para, son solo 10 minutos, ¿no?, para hablar sobre la revista. Mucha gente nos pregunta y probablemente se confunde, ¿no?, ¿cuál es la relación entre, insisto, se confunde, ¿no?, entre el Congreso de Derecho y Crítica Social y la revista de Derecho y Cambio Social, ¿no? No, lo estoy haciendo a propósito, me estoy confundiendo a propósito, ¿no? Y es cierto que hay una relación, pero la relación no es tan cercana como se podría pensar. Yo y Fernando Muñoz, que somos los, al parecer, tradicionalmente organizadores del Congreso de Derecho y Cambio Social acá en su versión de Valdivia, ¿no? Somos además los editores del espacio académico de la revista Derecho y Crítica Social, y los objetivos de la revista son dar un espacio, proveer un espacio a la comunidad académica, ¿no?, que posibilite básicamente los mismos objetivos que el Congreso de Derecho y Cambio Social posibilita, ¿no? Un espacio de reflexión crítica, ¿no?, que se aproxima al derecho, a sus metodologías tradicionales, a sus objetos de estudio tradicionales, sin tanto respeto, ¿no? Que posibilite la publicación
la explicitación de premisas que no serían permitidas en otros espacios, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Hay cierta duplicidad de objetivos, ¿no? Entre la revista y el Congreso. La revista que a mí me gustaría presentarles está en su segundo número ya, ¿no? Si ustedes ven, miren la pantalla, la DCS1 está completa, fue la revista del año pasado, que cuenta con 2 volúmenes, ¿no? El primero, con recensiones bibliográficas y artículos de investigación, y el segundo, ¿no? Con también artículos de investigación. Veo que hay algunas de las personas que han escrito en la revista en el público, lo que me da mucha alegría. Me acabo de dar cuenta, ¿no? Y acabamos de lanzar este último mes de agosto, ¿no? El primer volumen del segundo número, ¿no? En que tenemos artículos sobre enseñanza del derecho, en que tenemos un artículo de nuestro invitado internacional, ¿no? Emilios Christodoulidis, y lanzamos una nueva sección de la revista, ¿no? Complementando las tradicionales, si se puede hablar de tradicional cuando uno lleva solo un número publicado, secciones de investigaciones jurídicas que pretenden dar cuenta de investigaciones más profundas y largas, ¿no? Y la sección de recensiones bibliográficas, presentamos una nueva sección que se llama intervenciones, ¿no? Que pretende ser más desformalizada, menos académica, y posibilitar la presentación de quizá investigaciones que están en una etapa preliminar, de intercambios académicos, de discusiones, ¿no? Toda la flexibilidad que pueda darse, ¿no? Eventualmente entrevistas, toda la flexibilidad que pueda darse en un espacio como este, ¿no? Y tenemos recensiones bibliográficas también de amigos del Congreso como Constanza Salgado o Cristian Viera, ¿no? El objetivo de esta presentación, ¿no? No es solo mostrarles que existe este espacio a ustedes, si es que no lo conocían, sino también invitarlos a participar, ¿no? Nosotros estamos como una revista todavía no indexada, ¿no? Como una revista que todavía no cuenta para los rankings académicos, ¿no? Para ganarse proyectos Fondesit y todas esas cosas. Nosotros estamos en una desigualdad en la competencia por artículos académicos con otras revistas jurídicas, ¿no? Y por tanto, para nuestro éxito, nos debemos a cierto compromiso, uno podría llamar político, ¿no? La revista está abierta a recibir contribuciones de todo tipo usando todo tipo de metodología, cualquier inspiración, siempre que sea de corte crítico, ¿no? De cualquier escuela, ¿no? De pensamiento que mire lo jurídico, ¿no? Cualquier trabajo de inspiración, ya sea empírica o estrictamente normativa, ¿no? Nos encantan los trabajos que tienen que ver que incluyen aspectos interdisciplinarios. Entonces, la invitación es a utilizar esta plataforma como un espacio para diseminar el trabajo en el cual ustedes pueden estar trabajando, ¿no? Nos encantaría invitar a todos los ponentes de este congreso, ¿no? A que si consideran que sus trabajos están en estado de ser publicados, o quizás si necesitan un poco de trabajo, esta es una publicación periódica, ¿no? A que manden sus manuscritos a la revista. La revista, pese a ser una revista naciente, ¿no? Tiene muy estricto una política de revisión de pares.
Y la experiencia que hemos tenido es que la revisión de pares hace mejorar mucho los artículos, ¿no? Y en ese sentido es también un espacio donde sus trabajos pueden ser optimizados, ¿no? Esta presentación, dado que yo voy a presentar, había presentado el Congreso en general, está a cargo de una presentación vía electrónica, o no sé cómo llamarlo. No, esto no va a suceder, ¿no? Verificación, ¿no? Que iba a estar a cargo de Fernando Muñoz. Pero al parecer Fernando Muñoz tenía otras aspiraciones, ¿no? Quiere hacer una prueba de sonido, ¿no? Todo a última hora, ¿no? Así que vamos a tener que necesariamente mandarle un saludo a Fernando Muñoz a través del streaming que estamos teniendo durante esta mañana, como coeditor de la revista y como padre fundador del Congreso, y voy a entonces invitarlos con este saludo a Fernando. Si es que no aparece él mismo aquí. Al parecer no nos está mirando por streaming. Los voy a invitar a tomar después de esta nota cómica, ¿no? Los voy a invitar a tomar un café afuera y vamos a continuar en media hora.